Buenos días a nuestros seguidores en redes sociales y a nuestros lectores. Les habla Jeffrey Garza del periódico La República. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a Olga Sauma. Ella es directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, también conocida como AED. El día de hoy vamos a estar hablando de tendencias de sostenibilidad para el 2021. Y bueno, es un agrado tenerlo, doña Olga. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Jeffrey por la invitación. Felices de compartir un rato con ustedes aquí para hablar de sostenibilidad, que realmente pues la organización trabaja directamente con empresas en estos temas y felices de compartir y ojalá de inspirar cambios, no solo en empresas, sino en todos los actores de la sociedad, porque realmente los desafíos que tenemos por delante son importantísimos y tenemos que trabajar de manera conjunta. Doña Olga, primero lo primero, para los que no conocen AED, ¿a qué se dedica esta organización y cuál es su función social? Ok, le cuento. AED es una organización de empresas. Trabajamos con alrededor de 120 empresas de todo tipo, desde multinacionales que operan en Costa Rica hasta empresas nacionales grandes, pequeñas, medianas, públicas, privadas, de todos los sectores de actividad económica que las une en esta organización un propósito común de contribuir al desarrollo sostenible del país, de impulsar una sociedad próspera, inclusiva, digna, en armonía con el ambiente a través del trabajo y la articulación del sector empresarial. Y en ese sentido, yo diría que más que un enfoque social, la organización lo que tiene es un enfoque sostenible, ¿verdad? Que hoy día ya no se trata solamente de entender cómo nos proyectamos hacia las comunidades o cómo contribuimos a mejorar las comunidades donde estamos a partir de un enfoque social, sino de un enfoque en tres dimensiones, ¿verdad? Un enfoque de sostenibilidad visto como esas tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Y trabajamos con las empresas ayudándoles a fortalecer su proceso de gestión sostenible de negocio bajo una conducta responsable de negocios también. Entonces, creamos capacidades en los equipos en las empresas y trabajamos con ellos en diferentes temáticas para poder gestionar el negocio y la operación de manera sostenible. Pero también en otro ámbito articulamos empresas en función a desafíos de desarrollo en términos de, por ejemplo, temas de coeficiencia, entonces cómo trabajan las empresas de manera conjunta para reducir sus impactos ambientales y esto pues genera también un impacto positivo en la sociedad porque un grupo de empresas están reduciendo sus impactos ambientales o en temas de movilidad sostenible o en temas de diversidad y población, espacios libres de discriminación para la población LGBTI o en temas de género y cómo abordar la dinámica de género desde las empresas para que haya una mayor inclusión de mujeres, tanto en posiciones de liderazgo como condiciones y salarios equitativos entre hombres y mujeres, cómo evitar también la discriminación por temas de género en los ambientes laborales. Entonces, una serie de temáticas que abordamos de manera ya no solo creando capacidades en las empresas, sino también de manera conjunta para que las empresas compartan mejores prácticas y desarrollen iniciativas. Y un tercer ámbito de acción que es un tema ya más de incidencia que trabaja la organización en estas mismas temáticas, ¿verdad? Cómo entendemos el Plan Nacional de Descarbonización y cómo bajamos ese Plan Nacional de Descarbonización a el trabajo que deberían de realizar las empresas. Cómo entendemos la iniciativa de paridad de género en la que está trabajando el país, ¿verdad? Y cómo entonces las empresas forman parte de este tipo de iniciativas y de este tipo de procesos, ¿verdad? ¿Cómo somos empleadores más inclusivos que piensen en el bienestar de sus colaboradores y cómo hacemos eso de manera organizada, donde, digamos, el enfoque ahí es un trabajo de
innovación colaborativa o de impacto colectivo, ¿verdad? Que lo que buscamos ya es no solo hacer las cosas entre empresas, sino articular esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, con las diferentes instancias del gobierno, tanto el gobierno central como gobiernos locales. Entonces, tres enfoques, ¿verdad? Un enfoque de empresa, un enfoque de articulación y un enfoque de incidencia. Básicamente esa es la forma como trabajamos con las empresas en sostenibilidad. Entremos al tema principal de esta conversación, doña Olga. ¿Cuáles son las tendencias para este año, sobre todo que es un año particular en donde hay una extensión del ámbito, del ambiente de la pandemia? Y también tomando en cuenta de que en los últimos años la guía han sido los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y precisamente al ser metas a largo plazo, me imagino que seguirán siendo importantes dentro de todos esos proyectos de sostenibilidad que puedan generarse este año. Claro, importantísimo, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una agenda global para el desarrollo sostenible entre el año 2015 al año 2030. Eso son 17 metas y 169 objetivos, 17 objetivos y 169 metas que se plantearon todos los países del mundo para ver cómo llegábamos en el 2030 a tener un planeta más sostenible, países más sostenibles, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues los primeros 5 años de esta agenda pasamos un poco entendiendo cómo bajar eso a la operación normal de nuestras organizaciones, cómo verlo reflejado en las instituciones del sector público, en empresas, en la academia, ¿verdad? Entendiendo un poco hasta cierto punto, como decimos, masticando esta agenda para entender cómo la aterrizábamos a acciones concretas. Y pensábamos que el año 2020 incluso se llegó a llamar el superaño de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque era este año en el que todo ese conocimiento y todo ese abordaje de los ODS íbamos a poder ya convertirlo en acciones concretas, accionar esa agenda desde todos los ámbitos. Y lo que nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Precisamente fue el tema de la pandemia, y ese tema de la pandemia, pues todavía no hemos terminado de salir, ¿verdad? Estamos todavía entendiendo las implicaciones que ha tenido y sabemos que a nivel de desarrollo en los diferentes países, y Costa Rica no es la excepción, pues retrocedimos incluso en indicadores de pobreza, en indicadores de empleabilidad, ¿verdad? En la cantidad de empleo que se está generando en los diferentes países por las condiciones que ya todos conocemos, ¿verdad? Y aquí yo creo que lo importante es que también tenemos que entender que debe haber, ¿verdad?, un regreso progresivo y paulatino a esa normalidad que nunca más va a volver a ser normal, ¿verdad? Una de las cosas y de los principales temas que tenemos que ver es cómo repensamos ese normal para que sea un normal mucho más resiliente, mucho más sostenible, un normal que acelere el paso de recuperación en función de todos estos desafíos adicionales que se nos han planteado, ¿verdad? Y sabemos incluso que detrás de este tema de abordaje de la crisis del COVID viene un abordaje que implica recuperarnos de una recesión económica que viene también a raíz del COVID, ¿verdad? Y detrás de la recesión económica viene todo el tema de la crisis climática, ¿verdad? Que hasta cierto punto, pues hemos visto un poco recuperarse en el tiempo de la pandemia, pero sabemos que esa recuperación no es sostenible. Se ha dado una recuperación del aire, de los océanos, de diferentes ecosistemas ambientales por la paralización de la actividad humana, ¿verdad? Pero sabemos que eso eventualmente va a ir recuperando el camino, digamos, esta actividad, y eso va a generar otra vez los impactos ambientales con los que ya estábamos viviendo. Y después de la crisis climática viene también un tema de la pérdida de biodiversidad y cómo eso también es algo que tenemos que tener ahí mapeado en todo este proceso. Entonces,
Pues tomando todas estas consideraciones, yo creo que nosotros hemos planteado una serie de procesos para las empresas para empezar a hablar en temas de sostenibilidad, y yo diría que lo primero que todo es poner un énfasis en la gente, en el regreso seguro de los colaboradores a los ambientes laborales, en entender temas de salud mental y todo el estrés que ha generado la pandemia, en entender cómo generamos también, digamos, el retorno a las clases para los niños y las niñas, y que eso de nuevo libere los espacios sobre todo de las mujeres trabajadoras que ahora se han convertido, no solo se tuvieron que llevar su trabajo para la casa, sino convertirse también en asesoras en los procesos educativos de sus hijos y hijas, y eso ha generado, y además de la carga de trabajo doméstico que sigue siendo predominantemente femenino en este país, ¿verdad? Entonces, entender un poco cómo volvemos a repensar en este regreso seguro al trabajo, en temas de bienestar, en temas de balance de vida laboral y familiar, y en temas de cómo esta nueva normalidad va a implicar también no regresar necesariamente de la misma forma al trabajo. Probablemente lo que vemos es que muchas empresas, las que tienen posibilidades de hacerlo, van a volver con modelos híbridos, es decir, algunos días laborales desde la casa, otros desde la empresa, y otras completamente remoto, ¿verdad? Que han decidido más bien apostar por esa facilidad remota de mantener a sus colaboradores. Sin embargo, hay que repensar también lo que eso implica a nivel de cargas de trabajo. Creo que también el otro desafío importante que tenemos y otra tendencia que tenemos que ver muy de cerca es todo el tema de cómo levantar la ambición climática. En términos generales, apuntarnos a los procesos de recuperación verde, de descarbonización de la economía y de romper esa dependencia, digamos, del carbono. Posicionar el tema de emergencia climática como lo que es, ¿verdad? Muchos todavía vemos los temas ambientales como temas tal vez secundarios al negocio, y hoy día más que nunca sabemos que tenemos que trabajar en que todo el mundo entienda que la emergencia climática es responsabilidad de todas las personas. En temas de resiliencia y en temas de economía circular también, y cómo integramos esto al pensamiento sistémico tanto de las empresas como de otro tipo de organizaciones, de la academia, la forma como capacitamos a nuevos profesionales, de las instituciones del sector público y cómo entendemos la función de esas instituciones también. Creo que el tema de la crisis de biodiversidad también nos lleva a repensar en patrones de consumo y de producción sostenible, ¿verdad? Y todo esto ligado siempre a esa agenda global para el desarrollo sostenible y los 17 objetivos, y temas también de bioeconomía y cómo integrar, ¿verdad? Todo este tema de biodiversidad bien manejada y sostenible dentro de los procesos empresariales. El otro tema importante que se ha dado también es la necesidad del aseguramiento de las cadenas de valor, ¿verdad? Y cómo entendemos los impactos que tenemos que revisar dentro de esa cadena de valor, sobre todo en los procesos de abastecimiento de esa cadena de valor, y el trabajo que desarrollamos con nuestros proveedores, la trazabilidad que pueda tener esa cadena de valor, y las tendencias que se están viendo a nivel global también de nearshoring, que es cómo hago para tener una cadena de valor más cercana a mi propia operación, porque hemos visto lo que ha pasado con las cadenas de valor, digamos, en el tema de implementos médicos, en el ámbito de la pandemia, ¿verdad? Que de repente había escasez, que de repente están al otro lado del mundo, que no hay vuelos, que no hay aviones, que no hay transporte, que no hay comercio internacional, ¿verdad? Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. Retos de ciberseguridad también. Hoy día sabemos que dependemos de la tecnología para todo, hasta para la comunicación, entrevistas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que cada vez son menos presenciales y más virtuales, pero también ese desafío obligado a la virtualización de los negocios
generó que el año 2020 fuera el año de mayor impacto en temas de ciberseguridad y en afectación en temas de hackeos y de fraudes digitales también. Cómo desarrollar un proceso de financiamiento para esta agenda. De nuevo, es importantísimo entender que para los cambios que requiere la agenda en términos de salud, bienestar, diversidad, inclusión, cambio climático, ciudades sostenibles, producción y consumo sostenible, tiene que desencadenarse un proceso de financiamiento para que todo eso se dé, y ahí el rol de las empresas del sector financiero va a ser trascendental. Cómo empezar a entender qué hacer desde las instituciones financieras para financiar de nuevo todos estos cambios en los modelos de gestión de los negocios en los diferentes sectores de actividad económica. ¿Qué significa eso en el sector agroindustrial? ¿Qué significa eso en el sector de construcción? ¿Qué significa eso en la industria? ¿Verdad? Y cómo pensar y repensar todos esos productos y servicios financieros. El tema del liderazgo para la sostenibilidad en todos los ámbitos también, que creo que es importantísimo, porque se requieren líderes que logren entender la relevancia y la urgencia de estos temas, incorporarlo en la forma como gestionan sus empresas y como gestionan sus instituciones y sus centros académicos. Y, por supuesto, como bien lo menciona la agenda de los ODS, las alianzas que se requieren. Todos estos desafíos son de tal magnitud que hoy no podemos esperar que un solo actor, ni siquiera los estados o los diferentes países, se hagan cargo de todo lo que necesita esta agenda. Entonces debemos de generar mayor capacidad de articulación multisectorial en función a estos desafíos que se presentan en temas de sostenibilidad y aprender a trabajar en procesos de innovación colaborativa y de impacto colectivo, ¿verdad? Y cómo interactuar mejor entre los diferentes actores y cómo generar la confianza para desarrollar respuestas y soluciones proactivas e integrales a todos estos desafíos. Y Olga, a veces se tiende a desligar la prosperidad económica de la sostenibilidad. ¿Cómo hacerle entender a las empresas que todo este enfoque sostenible automáticamente convierte a la empresa en una muy próspera desde el punto de vista económico? Sí, cada vez más se cuestiona cuál es el rol de las empresas en la sociedad, ¿verdad? Y por mucho tiempo se entendía que las empresas el único rol que tenían era de generar empleo, tal vez, y de generar riqueza. Hoy día entendemos que el rol de las empresas va mucho más allá de eso y que las oportunidades desde el ámbito empresarial también van mucho más allá de eso. Entonces, lo que se busca es precisamente ese cambio de conciencia de este rol de la empresa y entender que ser empresas sostenibles es un buen negocio para la empresa también, ¿verdad? Si uno empieza a ver indicadores en empresas que cotizan en bolsa, digamos, que son de las empresas más grandes del mundo, en los últimos años ya ha habido muchísimos estudios en función de que las empresas de alta sostenibilidad o las empresas que incorporan todas estas consideraciones dentro de su modelo de negocios, dentro de su giro de negocios inclusive, son empresas más exitosas financieramente también, ¿verdad? El otro día hablábamos de un tema de género también y ya no es nada más organizaciones de corte social las que están abogando por temas de género, sino que las bolsas de valores y el Sustainable Stock Exchanges, que es una organización que agrupa bolsas de valores sostenibles, han sacado indicadores en temas de género donde dicen que las empresas que cuentan con mujeres en las juntas directivas son empresas más competitivas, pero también son empresas que generan réditos mayores y rendimientos mayores, ¿verdad? Que las empresas lideradas por mujeres o que tienen mujeres en la alta dirección
tienen desempeños financieros incluso mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a contemplar todo esto? Porque sabemos hoy día que las empresas más diversas, donde se da pensamiento más diverso, donde se trabaja de manera más colaborativa para solucionar los mismos desafíos de las empresas, representan oportunidades importantísimas, ¿verdad? Entonces, ver todo esto como un proceso de competitividad, de innovación en nuestra empresa, en nuestro giro de negocio, pero para eso tenemos que saber medirlo y tenemos que saber cómo llevar el pulso de qué está funcionando y qué debo hacer y cuáles son los principales temas que debo tratar según mi giro de negocio también y según mi sector de actividad económica. También, ¿cómo ir más allá de proyectos meramente ambientales o proyectos meramente de voluntariado? ¿Cómo ser novedoso en todo este ámbito, doña Olga? Porque entiendo que la gama, el abanico de opciones para este tipo de proyectos es sumamente amplia. Sí, hoy día vemos, digamos que hay proyectos que buscarían, digamos, tener réditos en temas sociales, pero que al mismo tiempo generan mejor rendimiento y desempeño financiero para las empresas, o que la reducción ambiental también genera reducción de costos financieros dentro de la misma empresa también, ¿verdad? Entonces, incluso nosotros a nivel de la organización seguimos, digamos, tenemos tres dimensiones, una dimensión social, una dimensión ambiental y una dimensión económica, pero cada vez más vemos cómo los proyectos y las iniciativas mezclan componentes de los tres tipos, ¿verdad? Mezclan un componente de trabajo con mujeres, pero en temas de recuperación verde o negocios verdes que va a generar mejor desempeño para esas mismas mujeres, para su núcleo familiar, para temas de educación, para temas de cuidado. Entonces empiezan a conectarse estos temas, digamos, de manera muy, muy significativa. Y tenemos que pensarlos de esa forma, tenemos que empezar a pensar tanto en los negocios como en las iniciativas y los proyectos, cómo verles las diferentes aristas en estos procesos y cuáles pueden ser los beneficios y cómo medimos esos beneficios, ¿verdad? Cómo medimos nuestra inversión en una iniciativa, en un proyecto, pensando no solo en la reducción ambiental que va a tener, sino en la cantidad de empleos que queremos generar, sino en la parte de encadenamientos productivos, en la incorporación de pymes, en la incorporación de mujeres y cómo eso además mejora el desempeño de nuestra empresa o de nuestra iniciativa también. Por último, quería finalizar, doña Olga, con AEDE es realmente una guía para las empresas y para el enfoque que puedan hacer de sus proyectos de sostenibilidad. ¿Cómo ponerse en contacto con AEDE y cuáles son los pasos a seguir para hacer esa alianza precisamente con AEDE? Bueno, lo más sencillo tal vez es brindarles la información de contacto nuestra. Igual pueden visitar la página web y tenemos un Facebook también a donde subimos muchísima información. Pero yo creo que la página web es un recurso interesante en sí mismo, ¿verdad? Hay todo tipo de recursos dentro de la página que se pueden utilizar por empresas de forma gratuita, guías, e-learnings, cursos que se pueden revisar y que se pueden ver, webinars también en temáticas específicas que los pueden encontrar en esa página web. AEDE en sí es una organización que trabaja por vínculo de afiliación de las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos también diferentes procesos para que las empresas se vinculen con la organización, ya sea haciéndose miembros de la organización y aprovechando una serie de productos y servicios y acompañamiento y conocimiento, ¿verdad? O bien buscando estas oportunidades que son abiertas a todo tipo de público,
o también aprovechando algún servicio en particular que requiera alguna asesoría a la empresa, ¿verdad? Pero todo esto está muy descrito en la página web y también les podemos mandar información porque el próximo 11 de febrero tenemos el lanzamiento de la oferta de valor de este año, también para que las empresas vean cuáles van a ser estos temas en los que nos vamos a enfocar, qué tipo de trabajo es el que hacemos, así es que invitadísimas todas las empresas que quieran participar. Y de la misma forma, pues igual trabajamos mucho en alianza con organizaciones, con instituciones del sector público, ¿verdad? Que también buscamos acercar al sector empresarial a diferentes iniciativas que existen, ¿verdad? No podemos hablar de un proyecto de empleabilidad para jóvenes sin hablar de cómo encadenar a las empresas y qué tipo de empleos son los que se van a requerir, o el tema de formación dual, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que buscamos con esta organización es ser ese puente para acercar a las empresas a estas iniciativas en temas de emprendimiento, en temas de trabajo y generación de trabajo, en temas de formación dual, e incluso en temas de educación, en temas de cuidado, ¿verdad? Cómo vincularnos también con esos procesos institucionales y cómo acercar el punto de vista de las empresas a las decisiones que se tomen en política pública también. Básicamente, una empresa puede llegar con una idea y AED la materializa a través de todo el conocimiento, todo el expertise que tiene, ciertamente. Pues sí, de alguna forma, dependiendo de la iniciativa, ¿verdad? Hay cosas que son muy puntuales que las empresas pueden realizar de forma personal y que tal vez requieren un poco de orientación, pero lo pueden hacer de manera directa. Hay otros que ya requieren, digamos, el desarrollo de una articulación multisectorial, entonces ahí también podemos apoyar a las empresas en ese sentido, ¿verdad? Pero podemos darles desde procesos de capacitación y acompañamiento hasta el proceso de desarrollo de iniciativas y de pensar en soluciones a desafíos importantes. Solo para anotarlo, el sitio web sería www.aedcr.com, ¿cierto? Exactamente. Ok, listo, para que lo anoten. Doña Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Jeffrey, por el espacio y por habernos dado la oportunidad de compartir esto, que esperamos que cada vez sean más las empresas que tengan esta orientación, ¿verdad? Independientemente de si forman parte de la organización o no, nosotros felices de tener trabajo con más empresas, pero aunque no sea a través del trabajo con nosotros, sí es importante que las empresas empiecen a contemplar consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza en todo lo que hacen y cómo ir enfocándose en este alineamiento hacia la sostenibilidad. Excelente, que tenga buen día, doña Olga, y también a nuestros seguidores de redes sociales y nuestros lectores. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.